Y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Bueno, pues en efecto, una temporada en la que hemos tratado de acercarnos al mundo audiovisual, tratado de acercarnos a las series de televisión, también a los documentales, a las películas, de esta manera, desde esta perspectiva, porque consideramos que es verdad que se está produciendo también un retrato de nuestra sociedad a través de estos ojos, a través de estas miradas. Okay, I'm ready. El señor Walter Mercado. Walter Mercado. Walter Mercado. Que ha salido para ti, Acuario, nada menos que la fortaleza, porque tú estás fuerte ahora, ¿eh? We grew up with him. I can't think of an English language astrologer that would command the attention of millions of households. Escorpio, te pones ahora insistente. Some people who speak English do not understand how loved you are in the Spanish community. He's very much his own incredible creation. He's an androgyne. He looks like a woman, sometimes he looks like a man. Walter Mercado. Muchos de vosotros seguramente no tengáis recuerdo, conocimiento de una especie de adivino que triunfó en la televisión. 120 millones de espectadores llegó a tener. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Walter Mercado se convirtió en una auténtica personalidad y me decías, pues es muy interesante. Cerramos temporada con esta historia, y ahora podemos observar la perspectiva, pero vamos a analizar esta serie. Es una serie de Netflix sobre este personaje que te llamó mucho la atención. ¿Por qué te llamó tanto la atención? Bueno, sobre todo por mi desconocimiento, una vez más. Yo no sabía de su existencia. Luego, al ver alguna imagen, sí recordaba quizá haber visto algo, pero no sabía de su existencia y, desde luego, no sabía que era un tipo al que veían 120 millones de personas en todo el mundo. Todo un icono para las familias latinas de hace una generación o dos, y que se ha convertido también en un icono para los millennials latinos. Netflix le ha recuperado para las generaciones actuales en este documental, y me ha fascinado una parte de su historia. Quizá la más conocida era la parte más extravagante, más llamativa. Él era un lector de horóscopos, y quizá eso a mí me interesaba menos, pero toda su parte más su defensa sin hacerla de la homosexualidad, incluso de la forma de vestir, etcétera, pues en un mundo tan machista como el que era hace 50 años, pero sobre todo en ese tipo de sociedades, ¿no? Me parece que rompía muchos tabús y que era muy respetado, ¿no? Entonces, es una figura muy interesante. Walter Mercado nace en el año 32. Desde los años 50, años 60, tuvo un grandísimo protagonismo en la televisión. Como decía Ana, llegó a tener millones de espectadores en televisión. Era muy conocido porque llevaba unas capas muy extravagantes, porque llevaba joyas, porque tenía frases como muy grandilocuentes. Se convirtió no solamente en un adivino, sino también en un prescriptor de opiniones de lo más diversas, de lo más plurales, también un poco extravagantes en realidad, pero fue una personalidad tan importante que vivió también después un gran declive, ¿no? Sí, el documental, para quien sí conozca la historia, tiene también un punto muy interesante, y es que en ese declive influía mucho que él quería verse bien
y había cumplido muchos años, entonces bueno, decidió quitarse de las cámaras, y Netflix lo que hace es le recupera, le pide que haga el documental y por primera vez la gente le ve después de muchísimo tiempo. Es más, poco tiempo después de acabar el documental fallece y es una especie como de homenaje, ¿no? Pero bueno, ahí vemos cómo es su entorno también, que es muy interesante, está rodeado siempre de sus sobrinas que hablan en el documental. Una de las personas que le acompaña, que es otro hombre, siempre se especuló con que tuvieran una relación y hablan de ese tema también. Ellos dicen que no tuvieron una relación, pero que evidentemente si la tuvieran, pues ya está, la habrían tenido. Y es el mundo alrededor de él que, como digo, bueno, estaba muy centrado en el horóscopo, pero representó algo más, ¿no? De la cultura latina y de todos los tabúes que él rompió, pues lo que decíamos antes, ¿no? Iba vestido con una capa, hablaba de una manera muy determinada, creó un lenguaje propio incluso. Dicen por aquí por el chat, los oyentes dicen como Rapel en España con sus túnicas, claro, pero es que imaginaos con un éxito televisivo, porque más allá de el personaje que suponía, que probablemente Rapel además, pues mira, seguramente tuvo como icono de referencia a Walter Mercado, que fue un personaje muy original, que tuvo trascendencia en todo el mundo, en todo el planeta, pero es que fue un gran comunicador, porque lo que conseguía era a través de estas cosas tan raras, tan singulares como hacer de adivino en la televisión, pero lo que conseguía también era lanzar muchos otros mensajes y cautivar a millones de personas, ¿no? Y consigue además algo muy interesante también, y es que el mercado latino rompe. Él viene de hacer telenovelas en Puerto Rico, que creo que es el lugar de nacimiento, y por casualidades de la vida consigue una sección para hablar de astrología. Pero rompe, como digo, el mercado porque consigue entrar en Brasil, que no es fácil para los latinos, para empezar por el idioma, y sin embargo él también consigue hacerse ahí una celebridad que hace que ese público de millones se convierta en muchísimos millones más, ¿no? Entonces, bueno, convertirse en un fenómeno incluso fuera de las fronteras de los hispanohablantes, bueno, pues es la verdad todo un récord, ¿no? Y luego también cuenta, como tú decías, en la parte del declive, cómo los que tiene alrededor intentan aprovecharse. Esto le ha ocurrido a mucha gente a esos niveles, e incluso llega a perder los derechos de su propia imagen, algo que él ha firmado en un contrato sin darse cuenta, y litiga durante mucho tiempo, y a los 5 años consigue recuperarlo y consigue volver a poder salir donde él quiera, porque hasta ese momento lo había perdido por la persona de su máxima confianza que le desposee de todo eso, ¿no? Mira, dice Momis Griset, oyente, dice: yo soy mexicana, recuerdo que mi madre tenía que ver a Walter todas las tardes, era divertido, aunque raro porque no creíamos en las cosas que contaba, pero dice, luego aparecieron otros videntes mucho menos estrafalarios, pero llegó a ser una auténtica personalidad. También Luis de allí de Neutral nos decía, cuando extraía estos audios del documental, decía, acompañaron a mi abuela, era como también cita obligada, incluso mi madre un poco también, ¿no? Porque acompañó a muchas generaciones y creó una auténtica legión de fans, ¿no? Sí, porque más allá de que tú escucharas o no o te creyeras, mejor dicho, lo que estaba diciendo y explicando en ese momento del horóscopo, y que fueras creyente o no de ese tipo de cosas, era un punto de unión y de reencuentro de las familias, ¿no? Apuntabas tú a Luis, el compañero de Neutral, y a mucha otra gente que incluso a esa edad, que Luis es muy joven, tiene 20 o 20 y algo años, recuerda cómo era el momento en el que la abuela y la madre se sentaban a ver la tele, ¿no? Esto que un poco ahora se ha perdido también, nos ponemos nostálgicos y mayores. Bueno, pues él conseguía eso, ¿no? Y por eso tantas generaciones, que también sale muy bien representado en el documental, ¿no? Hay uno de los líderes del movimiento LGTBI en el mundo latino, que yo calculo que tendrá unos 50 años, que en el documental dice: para mí es sorprendente cómo muchos millennials me están descubriendo cosas de Walter Mercado cuando soy yo el que ha crecido viéndolo en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, se ha convertido como una especie de hilo intergeneracional, siendo quien es, porque es verdad que alguien que ahora decías parece Rapel, claro, la trascendencia de Walter Mercado era completamente otra, aunque en apariencia el tema de la capa, quizá a lo mejor Rapel copió a Walter Mercado, no lo sé, la estética, pero era mucho más que leer el horóscopo o ser un personaje muy excéntrico, ¿no? El amor es la razón de todo. El amor es el alfa y el omega. El amor es la razón de vivir. Walter Mercado, un auténtico icono de la televisión. Ya fue extraño que alguien
del mundo de la videncia, además latino, consiguiese en la televisión norteamericana las cotas de éxito que consiguió. Si busquáis el nombre, bueno, hay algunos oyentes, algunas personas que nos estáis diciendo que lo conocíais, que formaba parte de vuestra realidad familiar, de la de vuestros mayores, pero es un vistazo que nos permite acercarnos a una figura que protagonizó la realidad de aquellos años. Y por eso también este espacio que cerramos en este curso político, el de las series, acercarnos a la realidad a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, nos sirve muy bien para retratar esto, ¿no? Cómo los documentales, las series, las películas se han ido convirtiendo en testimonio del tiempo en el que estamos viviendo. Por eso cuando Ana Pastor empezamos a conversar para, oye, tienes que acercarte a la cafetera, hacer algunas cosas con nosotros, tenemos que tomar la mano de este proyecto con Neutral, y me decían, es que yo quiero hablar de series, porque las series son algo más de lo que imaginamos, no solamente es una traducción de cosas de ficción, ¿no? También es un retrato de nuestro tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ahora mismo, junto con la lectura, que no queremos nunca dejar de incidir en eso, de hecho muchas de las grandes series que estamos recomendando muchas veces vienen de buenísimos libros, ¿no? Estoy pensando en Creedme, esa serie durísima de la que hemos hablado este año aquí, que viene de un libro de una investigación periodística que se llevó el premio Pulitzer sobre un violador y sobre sus víctimas, sobre todo. Pues yo creo que ahora mismo también las series de alguna manera explican la realidad, muchas veces en realidad aumentada entre comillas, o en realidad demasiado ficcionada o no puramente fiel a la realidad, pero es un poco lo que mucha gente ahora tiene como referencia, ¿no? El otro día hablábamos de Colapso, que yo decía que para mí seguramente es la serie del año y que tiene de distópico todo lo que podamos pensar que tiene de distópico, pero también tenía un punto muy, muy real, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que seguir manteniendo viva Plata o Plomo. Sí, la Resistencia quiere, claro, y que vamos a seguir recomendando. Hay semanas que a ti y a mí no nos da tiempo casi a actualizar nuestras recomendaciones, pero en el catálogo de toda esta temporada hay muchas sugerencias para el verano. Ahora que algunas personas van a empezar a descansar y a tener más tiempo, les recomendamos que tiren de archivo porque tenemos un montón de recomendaciones. Es que hemos visto un montón de series. Algunas nos hemos aproximado, no con la serie completa, algunas aproximaciones, a veces eran recomendaciones que nos hacía Ana de series que ella ha visto, otras de series que los propios oyentes nos habéis recomendado, pero hay mucho donde elegir, y de todas las que hemos visto este año, que han sido numerosísimas, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál crees que es la que más te dices? Esta de Colapso es bastante potente, pero ¿tú con cuál te quedarías? Si solo tengo que elegir una me va a costar mucho, probablemente sería Colapso. Me ha gustado mucho Firma Nacional, La Unidad, que hablamos con su protagonista aquí. Me ha gustado mucho porque creo que es muy fiel también a la realidad de cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el terrorismo yihadista. Y de política me ha encantado Baron Noir, la serie francesa, que retrata el declive y la corrupción interna del Partido Socialista francés en Francia. Y yo diría que esas dos, fíjate, Colapso, Baron Noir y La Unidad, por coger así un poco variado. Pero claro, es que hemos hecho cada semana, con lo cual seguro que me voy a dejar unas cuantas. Estoy repasando aquí en la web de Neutral, que las tenemos todas: Becoming de Michelle Obama, Nuestro Planeta, el documental fantástico sobre el cambio climático, Madre, la película con Marta Nieto, Press, Hello Privilege sobre el racismo, La Veneno, que me gustó mucho también, que hablamos con los Javis. Sí, claro, es que hemos tocado todo tipo de temáticas y algunas también a través de las películas. También hemos hablado, por ejemplo, de La Casa de Papel, series características también españolas que están teniendo mucho éxito en el exterior, o películas como Call Me By Your Name, o otras películas o series como Press, La Unidad, Mrs. América, Unorthodox. La verdad es que el viaje de las series ha sido series, películas, también documentales, muy interesante para acercarnos a esa realidad que queda retratada a través de lo multimedia y que culturalmente, oye, van a ser el testimonio de un tiempo que vivimos. Algunas son exageraciones sobre lo que vivimos, pero otras se han convertido también en muy preclaras, en muy evidentes, como diría Walter Mercado. Y fíjate que antes de la pandemia, cuando hablábamos nos encantaba, o por lo menos a mí me encantaba recomendar series distópicas, ¿no? Pues Years and Years, El Cuento de la Criada, algunas de las series que más me habían gustado. Pasa la pandemia y te tengo que dar un poco la razón. Es mucho mejor acabar con algo como Walter Mercado y mucho, mucho, mucho amor, como decía él cada vez que cerraba sus emisiones,
porque es verdad que bastante distopía estamos teniendo con la pandemia, que estabas tú hablando de ella justo antes de empezar Plata o Plomo, y hemos hecho esa combinación. Tú recuerdas documentales, pues hemos visto también el de Lady Gaga, hemos visto el del Brexit, en fin, de todo tipo de géneros tenemos para mirar hacia atrás, pero es verdad que en esta etapa hemos dejado lo distópico para la realidad y no para la ficción. Ha sido una temporada larga, ha sido una temporada también convulsa, desasosegante. Cuando hemos estado confinados también hemos intentado aportar pues momentos un poquito de sosiego en ese confinamiento con algunas series y algunas cosas que nos pudieran también alejarnos, pero es que fíjate, recuerdas que hemos visto cuando nos recomendaste Chernobyl. Yo recuerdo que estaba de viaje con María Galería y empezamos a verla, dijimos, íbamos con la furgo y vimos un sitio precioso, lleno de naturaleza, con un río precioso. Lo único malo es que tenía una central nuclear allí. Y me dijo María, paramos aquí y nos vemos una serie esta noche en la furgo. Bueno, nos faltó el canto de un duro para empezar a ver Chernobyl al lado de la central de Zorita. Digo, gracias a Dios que no lo hicimos, porque el ataque de pánico que te puede dar al lado de esto, digo, sí, así. Sí, además es verdad que entre esa larga lista de recomendaciones, mira, no me acordaba yo de Chernobyl, que también es de este año, y abrimos la temporada con Years and Years, que no sé si es premonitorio de... Es premonitorio, sí. seguro. Es premonitorio. Luego teníamos caramelitos también para que no me criticaras, como This Is Us o Modern Love, que es esa serie basada en una columna del New York Times, que era una preciosidad tamén. This Is Us es maravillosa, sí. Y Modern Love sobre diferentes formas de amor, en fin, Minimalism, que ya nos acordamos, ¿te acuerdas? Aquel documental también, Beautiful Boy, que es durísima, y ahora estoy viendo, que la comentaremos a la vuelta, por cierto, Cuando el polvo se asienta en Filming, que es brutal también. Pero me has dicho que es muy dura, mucho. ¿No? Es muy dura, sí, es muy dura. Es sobre te diría que es sobre un atentado terrorista, pero no solo sobre el atentado terrorista. Es una serie danesa, me ha sorprendido por el tema elegido y por ser danesa, pero me está gustando mucho. Ya la comentaremos porque todavía he visto solo 2 capítulos y a la vuelta del verano, aquí dejo la recomendación por si alguien la quiere ver, la comentaremos. Dice María Elena, a mí Years and Years me encantó como recomendación. Elena Noruega dice, yo la tengo pendiente y me encanta Emma Thompson. Pues Elena, te va a encantar Years and Years si la ves. Además hay que verla en este tiempo, porque ahí sí que te adelanta muchas de las cosas. Algunas que estamos viviendo. Ostras, no sí. Lo sé, ¿eh? El estado de ánimo ahora no es como cuando la vimos algunos al principio, antes de todo esto, el mundo pre-COVID, pero sí, efectivamente hay que verla. Esa serie es una de las que hay que ver este año, seguro, sin ninguna duda, y no es tan exagerada viendo todo lo que ha ocurrido. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Ana Pastor, este año te agradecemos muchísimo la generosidad de dedicar un ratito todas las semanas a estar aquí con nosotros, acercarte a esta comunidad de la cafetera y en este registro en el que, claro, yo tengo la suerte de conocerte desde hace muchos años de forma personal, de manera que sé lo maravillosa persona que eres, pero en este registro tan diferente a lo que la gente está acostumbrada cuando te ve en la televisión, que vea una Ana Pastor, bueno, pues hay una Ana Pastor y luego hay otra Ana Pastor que habla de series, pero es que hay otra todavía más allá, que es una persona extraordinariamente generosa y humana, una gran persona, así que te agradezco. Berlín no eres nada objetivo, tengo que decírtelo, pero bueno, como somos amigos, no pasa nada, no hay que ser objetivos. Claro, pero detrás de esa voz fría y detrás de esa frialdad frente a las series, capaz de ver las cosas más terribles, hay una extraordinaria persona. Así que, Ana, de corazón, muchísimas gracias. Descansa en verano y hablamos a la vuelta. Sí. Un abrazo a todos y a la Resistencia. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no es 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 si lo estás haciendo.